Y a la vez de admitir que el problema cuando hoy José y yo comparto, les diría casi palabra por palabra lo que aquí se ha expuesto, yo le querría agregar algo más. No me preocupa solo el resto de las políticas neoliberales que todavía sigue funcionando. Me preocupa más el modo en que el neoliberalismo se instaló en cachitos de nuestra propia cabeza. Eso me preocupa. Me preocupa no distraerme, porque de pronto hay una palabra, hay un concepto, hay una idea que sin que me diera cuenta se me filtró, ¿no? Y entonces, ¿cómo sostener esa discusión con cada uno de nosotros mismos, ¿no? Esa actividad de una especie de alerta, de vigilancia todo el tiempo, ya no hacia el otro, sino hacia aquello que las políticas neoliberales instalaron en mi cabeza, me la formatearon. Y eso que creo, que pienso, que quiero creer, que me resistí. En consecuencia, cuando uno escucha a José, por ejemplo, y José decía, miren, tenemos que pensar algo y tenemos que hacer algo. Y esto pasa, y José utilizó una palabra que yo vengo aludiendo, nombrando, invocando hace tiempo. Algo tiene que renacionalizarse. Yo adhiero a esa palabra y extendería el concepto de renacionalización. Uno dice, ¿por qué uno piensa esto? ¿Por qué uno descree del federalismo? ¿Por qué uno avasalla las autonomías jurisdiccionales? ¿Por qué uno desconoce los reclamos históricos de las provincias? No, sino porque la manera en que se llevó a cabo la descentralización desmigajó, descuajó, desagregó un sistema educativo que no era maravilloso, perfecto, y etcétera, pero teníamos algo del orden de un sistema educativo nacional. Hoy no lo tenemos. Y en consecuencia creo que hay que hacerse con legitimidad la pregunta si queremos o no un sistema educativo nacional. Y ese sistema educativo nacional que pasaría por reconocer el efecto devastador de una política prepotente, el efecto de desconocimiento de una política prepotente, al eje que José planteó, que es un eje que yo comparto, salario nacional para agentes del Estado nacional, en todos los lugares de este país, yo le agregaría quizás otras renacionalizaciones y diría, lo podemos discutir después, formación docente nacional. Algo que nos permita volver a construir la idea de una comunidad. En fin, esto para empezar, para quedarnos ahí, digamos, pero podríamos repensar las cuestiones porque es cierto que las políticas desubjetivantes hicieron añicos algo del orden del conjunto. Y cuando decíamos lo que deberíamos proponernos, y lo decíamos hace años, era articular 3 verbos, resistir, interrumpir e inaugurar, ¿no? Sí, resistirse a ser nosotros una herramienta más de esas políticas, interrumpir las profecías de fracaso e inaugurar otro tiempo, lo decíamos porque, así lo llamábamos, el lazo social está dejando de sostener y porque el sujeto sin lazo social, sin tejido, sin comunidad, es mucho más ninguneable. Cuando nosotros pensamos la realidad actual, sobre esto si ustedes quieren podemos discutir luego, yo creo que hay que admitir, hoy escuchaba, viniendo para acá en la radio, noticia del día, más del 20% de la población argentina hoy se muere de hambre. Digamos, llamemos las cosas como son, no es indigencia, no es pobreza extrema, se mueren de hambre. Esto significa 8 millones de personas muriéndose de hambre. Que una persona se muera de hambre en este país sería una brutalidad. ¿Qué nombre le daríamos a 8 millones de personas? Ahora, 8 millones de personas no es
algo que ocurrió sin que nadie se diera cuenta. No es algo que pasó a pesar de, no fue una distracción que 8 millones de personas, 8, fíjense, en la Segunda Guerra Mundial se hablaba de 6 millones de los campos y fue considerado un holocausto. 8 millones de personas en nuestro territorio se mueren de hambre, no porque nuestro territorio no pueda crear comida, sino porque la comida no se distribuye. Ese resto, ese mundo, y digo resto porque resto es la palabra teórica de aquellos que dicen toda sociedad siempre produce un resto, toda institución siempre margina a alguno, toda organización siempre empuja a alguien al borde. Este resto, 8 millones, no es una casualidad. Si uno fuera muy descarnado para decirlo, diría que si hay algo que expresa el éxito de las políticas anteriores que aún tienen vigencia, es esta cifra. Esta cifra no dice del fracaso de las políticas anteriores, ni de lo que les quedó de lado, dicen de su éxito. Y cuando dicen de su éxito, dicen también del costo que ha tenido para nuestro pueblo que haya un puñaditos de así llamados incluidos. Pregunta que me hago, porque hasta la palabra inclusión me parece que corre el riesgo de quedarnos corta o de no decir lo que queremos decir. Sin duda, cuando decimos inclusión, plenos de buena fe, decimos que estén todos, decimos que haya comunidad, decimos que no quede nadie afuera. Pero también hay que hacerse la pregunta, ¿a qué los haríamos entrar? ¿Es a esto? No se trata de incluir a esto porque esto que hay no admitiría, sepámoslo, ningún incluido. Esto que hay necesita 8 millones afuera porque necesita la plusvalía que extrae para ser un puñado de incluidos. No sé si logro transmitirles la cuestión, ¿no? Cuando uno, y digo, yo uso la palabra, hay que incluir, ¿no? Y al mismo tiempo que la uso digo, ¿es esta la mejor palabra? Que no tendremos que buscar otra, ¿no? No estaremos ahí prisioneros de una lógica. Los incluidos de hoy no quieren que ningún excluido de hoy se incluya porque para ser incluidos necesitan a estos excluidos y van a hacer todo lo necesario para que esto continúe, para que esto se reproduzca. Hay que pensar en crear otra cosa. Yo les diría, si tomara un viejo maestro, que hoy voy a referirme a algunos, diría que se trata para todos nosotros de dos cosas. Hacernos cargo del cartel que está ahí abajo. El cartel que está ahí abajo, no sé si todos lo ven, dice un sueño posible. Y hacernos cargo de una frase de un politólogo llamado Castoriadis. Ustedes saben que yo lo aprecio, lo quiero, me da a pensar. Castoriadis dice, es necesario un nuevo despertar. Dos cuestiones para juntar el cartel de abajo con la referencia a Castoriadis. ¿Para qué sirven los sueños? Para recordar lo que queremos. Para que no nos olvidemos de lo deseable. Para que las ilusiones aparezcan ahí aún cuando estamos dormidos para decirnos, no me fui. Tuve que trasvestirme, cambiarme, esperar a que te durmieras para poder decir que aquí estoy. Y entonces, digo, hay que crear nuevas condiciones políticas, desplegar una creatividad política para un nuevo despertar que nos permita hacernos cargo de esos sueños aún pendientes que reclaman la justicia. Yo quisiera, si me permiten, avanzar desplegando algunas cosas que tienen que ver con esto que el título proponía. Esta unión entre emancipar y educar. La palabra emancipar es una viejísima palabra. Hace muy poco tiempo que algunos de nosotros estamos restituyéndola al vocabulario. Se había dejado de usar emancipar.
formaba parte de ese vocabulario abandonado, como la noción de igualdad, ¿no? Se hablaba de equidad, pero no de igualdad. Emancipar es entonces una vieja palabra, y yo quería proponerles, no sé si lo lograré, una suerte de triangulación entre emancipar, educar y vivir. No sé si lograré transmitir lo que me propongo, porque creo que en esta triangulación, educar, emancipar y vivir, y después me quiero detener acerca de qué entiendo por vivir, hay una serie de verbos asociados sin los cuales no habrá, desde mi perspectiva, quizás un poco catastrófica, ninguna posibilidad de que el futuro se vuelva deseable. Y cuando digo deseable, quiero decir no solo vivible para algunos, sino habitable por todos. Y estas palabras asociadas a esa triangulación, vivir, educar, emancipar, serían hospedar, reconocer, distribuir. Hospedar, reconocer y distribuir son verbos de estatura o de profundidad o de calaje, no sé cuál sería la mejor palabra, político. Son los verbos que se asocian con la justicia. De la vereda de enfrente tendríamos los verbos de algunas políticas. No es lo mismo la política que lo político. Lo político antiguamente en la filosofía era la preocupación por lo justo, por el bien para todos. Las políticas era lo que eventualmente da trámite a lo político y a veces va en contra de lo político. Les decía, los verbos de la vereda de enfrente serían ignorar, humillar, dessubjetivar. Cuando nosotros, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por la vida o por la emancipación? Empecemos por la emancipación. Podría empezar por cualquiera de estas partes, por eso dudo. Emancipar es un verbo que no tendría sentido enunciar sin un horizonte de recuperación de lo político y sin coordenadas políticas concretas que le den trámite a la preocupación por la justicia. Cuando digo político y políticas que se derivan de este concepto de lo político, digo que entiendo por política una actividad colectiva, reflexiva y lúcida, que no solo se interroga sobre la sociedad, las instituciones y sus sujetos, sino que decide intervenir en la sociedad, en las instituciones y con otros sujetos para ser en lo que está otra cosa. Si hay algo de lo que creo que nosotros intentamos cotidianamente, lo intentamos en el aula, en la escuela, en la calle, etcétera, es aquí donde está la crueldad descarnada, aquí mismo, hoy, otra cosa, con los que somos, con los que estamos, con lo que tenemos. Y también, como diría Jacotot, pero eso volveremos más tarde, dando lo que no tenemos porque no nos lo dieron o porque nos lo expropiaron. Esta vieja palabra, emancipar, es una palabra que había trabajado un filósofo napolitano. Voy a hacer un poco de memoria. Se llamaba Vico. Era un peleador y algunos de ustedes recordarán esa figura. Vico recordaba que al principio los hombres tenían muy poco vocabulario, casi no tenían palabras. Cuando querían decir cosas tenían que recurrir a los gestos, a las señas. Se expresaban así, decía él.